And now a short introduction from the producer's legal representative, Mr. Abe Oppenheimer. Hello, and welcome to this documentary containing new and exclusive interviews with the 5 surviving members of Monty Python. The producers wish to make it clear that any views or opinions expressed herein are those of the individual speaking and hold no truth whatsoever. Pursuant therefore to Clause 4.6 of the Broadcasting Video Television Act 1989, subsection 4, 3 and 2, Subject to clause 4.123, no viewer or watcher may copy, repeat, impersonate, mime, either contextually or non-contextually, any material whatsoever in any public place, such as a street, pub, club, retail, brewery, Baptist church, documentary of Python. It's a new documentary. It's about Monty Python. Unlike other Monty Python documentaries, this is brand new. It's a new documentary. It's not complimentary, but it's better than a hysterectomy. Monty Python, la versión de los abogados. Meanwhile, how glad and grateful is Britain that thousands have fought their way out and come home. And are they glad to be back again? Well, ask any of them, and they'll tell you that after what they've been seeing, England looks all right. Well, glad to be back, boys? Sure, yeah. Inglaterra estaba pasando por apuros económicos tras la guerra y hasta cerca de 1959 creo que existió el racionamiento. Recuerdo que no llegaba para todos. Tomábamos raciones de mantequilla, nos daban un envase por semana y racionábamos el pan y la carne. Londres estaba lleno de socavones y escombros y la gente vestía trencas de color gris que les conferían solemnidad. Todos hablaban como: buenas noches, están viendo la BBC y aquí tienen a Alba Riddle con las noticias. Los locutores de radio llevaban corbata negra para leer las noticias. Se respiraba un ambiente tenso que no tenía mucha razón de ser. Creo que tuve una infancia feliz. El bueno de mi padre gozaba de mala prensa porque yo lo había tachado de cascarrabias. Pese a su irascibilidad, fue un padre indulgente. Le gustaban los chistes. Le encantaban las bromas pesadas. De hecho, aún conservo una caca de perro de broma que me compró. ¿Cuántos padres les comprarían a sus hijos una caca de perro? ¿Te han admitido en Oxford? Pues toma un zurullo. Mi madre era fantástica. Era absolutamente genial. Me animaba a hacer lo que quería. En cambio, a mi padre le obsesionaba el dinero, o más bien la falta de él. Y le preocupaba que acabara estudiando interpretación como mi hermana. A él no le gustaba y lo consideraba un buen modo de arruinarse. Sin embargo, mi madre creo que entendía un poco mejor mis ansias de ser actor. Mi relación con mi padre fue siempre un tanto distante, porque creo que me vio al poco de nacer. Pero luego se alistó en las Fuerzas Aéreas en Escocia y lo trasladaron a la India. Allí pasó la guerra y no volvió a verme hasta que cumplí unos 4 años y medio.
Recuerdo cuando fuimos al ferrocarril de Colwyn Bay. Yo subí los escalones que daban al andén con mi madre y mi hermano, y entonces mi madre se puso muy nerviosa porque mi padre no estaba. Y de repente, cuando la muchedumbre se disipó al final del andén, vimos a un hombre con gorra militar y un petate enorme, que resultó ser mi padre. Besó a mi madre, a mi hermano, después a mí, y llevaba bigote. Nunca me había besado nadie con bigote, por lo que desde entonces siempre me ha dado repelús que me besen los hombres bigotudos. Graham, al ser hijo de un policía, había crecido en un entorno familiar muy bueno y sólido. Pero creo que lo pasó mal en la adolescencia, ya que la guerra absorbió tanto tiempo a los policías rurales que éste no pudo dedicar el tiempo suficiente a sus hijos en la pubertad. Y Graham siempre echó de menos un ambiente cálido y comprensivo. Minneapolis, Minnesota. Minnesota es el estado más al norte de Norteamérica, probablemente el que esté más al medio, así que situémonos en el centro y arriba del mapa. Vivíamos en una casita de campo de un lugar llamado Medicine Lake, que mi padre había aislado para protegernos del invierno. Pasaron varios años hasta que tuvimos un váter dentro de casa. Los recuerdos de mi niñez son bastante extraños, porque son inolvidables, pero no lo siento. Recuerdo que íbamos en pleno invierno a hacer de cuerpo a la era, como se la conocía allí. Y no sé cómo éramos capaces. Nos sentábamos en una tabla de madera con un agujero, hacíamos nuestras necesidades y volvíamos a casa. Yo formaba parte de un mundo decente, con una familia decente que me llevaba a misa los domingos y a campamentos juveniles. En la escuela y sobre todo en el instituto, destacaba en las ciencias y las matemáticas. Se fraguaba un nuevo futuro para Estados Unidos y yo estaba en los Boy Scouts, haciendo todo lo que tenía que hacer. Mi padre se llamaba Reginald Francis Cheese y su padre John Edwin Cheese, apellido que perduró hasta que en 1915 se alistó en el ejército y se lo cambió por el de Cleese. Y no sé para qué, puesto que en el colegio siempre me llamaban Cheese Jr., así que daba lo mismo. Total, que él era el único Cleese. Un día fui a la oficina de correos de Weston-super-Mare y hojeé todos los listines. No había ningún otro Cleese, porque en realidad no es un nombre propio ni un apellido. Por consiguiente, cuando se casó con mi madre, hubo 2 Cleese, y cuando yo nací 3. Me dan ganas de cambiármelo por el de Cheese, que es un nombre magnífico. Además, mis amigos norteamericanos me llaman Jack, de modo que podría ser un Jack Cheese, que queda genial para un cómico. Me parece que tuve, más que acordarme, me lo figuro, una relación temprana muy compleja con mi madre, que fue compensada con una relación muy estrecha, afectuosa y entrañable con mi padre. Sin embargo, ambos tenían un acusado sentido del humor. Con mi madre conectaba porque ella tenía un sentido del humor muy negro, lo crean o no, y la hacía reír con humor negro. Y papá era mucho más ingenioso. Me acuerdo de que una vez estaba viendo con él en la tele un número de baile de lo más absurdo y de repente me dice, esto jamás podrá considerarse espectáculo. Aquella frase se me quedó grabada para siempre. Lo interesante de los Python es que no tuvimos televisión hasta la adolescencia. Fuimos la última generación que se crió con la radio. I was an avid listener to radio shows like Take It From Here. Before that, Jewel and Morris, Hancock, all sorts of radio shows. And then later, when I was about 13, 14, The Goon Show. Los Goon fueron muy importantes, no solo por su vis cómica, sino porque fueron los primeros que usaron la radio. El secreto de la radio consiste en que se puede evocar lo que se quiera. It was that week that Nugent Dutt was taken to court by his wife. Silence in the court, silence. The court will now stand for Judge Schnorrer. And if you'll stand for him, you'll stand for anything. Los Goon pueden llevarte a cualquier lado. La radio está en nuestra imaginación y agudiza el ingenio. Por eso creo que nos influyó tanto.
not like any of the other shows. It didn't have the same kind of rules. It didn't have any rules. It didn't even like the medium that was putting it out, particularly. It didn't like the BBC. Wonderful. There was something that I could relate to. This is the BBC Home Service. Thank you. La primera vez que escuché a los Goon tendría unos 11, 12 años y recuerdo que descubrí un programa extraño, peculiar y sensacional, que era la antípoda de todo lo que se veía en cine y televisión. Yo casi me obsesioné con ellos. Escuchaba el programa y al cabo de 2 noches escuchaba la repetición, puesto que quería entenderlo todo. Y a veces había tantas risas que no se oían algunas palabras. Me tumbaba en la cama con la radio en una oreja y la almohada en la otra, tratando de entender la frase que se me había escapado 2 días antes. The Phantom Head Shaver of Brighton, Part 3. By now the position was serious. All told, 300 men had been balded by the Phantom. Escuchar el programa de los Goon los domingos al almorzar era un ritual en nuestra familia. Come out, Phantom Head Shaver, you're surrounded. You hear? We're all heavily armed. If you don't come, we'll come to that door, and so help me, we'll knock. Yeah, that's telling them, yeah. If you don't come out, we'll come and we'll knock. Shut up. Shut up. No había nadie que pusiera voces tan absurdas, tontas y extrañas, ni que hiciera pausas tan largas. Y jugar de ese modo con un programa de radio, por aquel entonces, se consideraba subversivo. Blue Bottle? I heard you call me, Captain. I heard my little raggy captain call me. Enter Blue Bottle. Pauses for audience applause. As usual, not a sausage. En aquella misma época, mis padres escuchaban cosas convencionales como Match Binding in the Mars y Take It From Here, que era la clase de programas que todos escuchábamos juntos y que congregaban a la familia. Así que yo escuchaba estos y a la vez, el martes por la noche o cuando fuera, me pegaba un chute del nuevo programa de los Goon. No sé lo que mis padres querían que fuera. Recuerdo que un día un hombre que acababa de conocer insistió en llevarme a casa para contarles a mis padres que quería ser dentista. Gracias a Dios que no fue así. Yo solo pensaba, ¡qué horror! Papá tenía mucho interés en que yo trabajara en Grace, Derbyshire y Todd, una empresa de censores jurados de cuentas, de Wayladies Road. Recuerdo que me dijo, hijo, si trabajas para ellos, para cuando cumplas 21 años, pondrán las iniciales ACA, miembros del Colegio de Censores de Cuentas tras tu nombre, y el mundo será tu ostra. O sea, que en cierto sentido era bastante aburguesado. Mi padre quería que tuviese un buen trabajo y ganase mucho dinero para no tener que depender de él. Dudo que supiera qué profesión quería él para mí, pero sí que sabía las profesiones a las que no quería que yo me dedicara, que se limitaban principalmente a ser actor, artista, escritor, etc. Entonces me envió al colegio privado de Shrewsbury, cuya fama le precedía. Ahí le meterán en cintura, pensaría mi padre. Una de las grandes dotes de Michael, que se percibía a la legua, era imitar a todos los profesores. Michael poseía un talento innato para imitar todos sus gestos y peculiaridades. Desde muy pequeño descubrí mi capacidad de entretener a la gente. Recuerdo que en 1953, cuando tuvo lugar la coronación, sobre las 11 de la mañana, montaba en una salita pequeños espectáculos improvisados para quien quisiera venir a verme, donde interpretaba varios personajes en plan chorra y un pelín cutre, como por ejemplo al duque de Edimburgo entrándole un apretón en pleno acto ceremonial, mirando a su alrededor para que no le vean sacar un rollo de papel higiénico. Con 10 años me lo pasaba pipa. Criarse en Wolverhampton. Eso no era lo que la gente hacía allí. La gente huía de Wolverhampton. Era una mierda de sitio, pero a mí me dejaron allí tirado en un patio al cumplir 7 años. Y mi madre se fue pensando que sería mejor escabullirse en vez de despedirse, así que no sabía si iba a quedarme o no. Había hecho la maleta y puesto mi nombre en todo, en la ropa interior, en 6 pares de calcetines, pero no entendía lo que ocurría. Le dije, espera, ya estoy listo. ¡Oh, demasiado tarde! Fue un mazazo para mí. Al orfanato de Wolverhampton iban quienes habían perdido a uno o a sus 2 padres.
En el caso de Eric, su padre, que estaba en las fuerzas aéreas y tripulaba aviones, se fue a la guerra. Y creo que al cabo de 12 meses de lograr un trabajo como civil, murió en un accidente de tráfico, del trabajo a casa. Tengo cientos de recuerdos y, sobre todo, pesadillas desde los 7 años. No me sentí liberado hasta los 19. Me liberé con varias cosas. Primero, tocaba la armónica en una banda de folk, jazz y rock. Nos identificábamos con el movimiento de los esclavos negros de Norteamérica porque nos sentíamos oprimidos. Y después, en teatro, interpreté al segundo ratón de campo de la obra El sapo de Toad Hall. En realidad, me ofrecieron el papel del primer ratón de campo, pero me di cuenta de que el segundo tenía más texto y preferí escoger este. Su director de entonces era Owen Dickinson, y Owen siempre decía, ay del de nombre, Aragán por naturaleza. El capullo holgazán se marchó de aquel colegio de enseñanza secundaria con 10 notables, 3 sobresalientes y 2 matrículas, y entró en Cambridge con una beca. Joder, y luego decían que yo era vago. A decir verdad, en el instituto hice todo lo que debía. Ni siquiera sabía lo que era, porque todo me vino por sorpresa. En el último año me había convertido en presidente del alumnado. Pronuncié el discurso de graduación, me nombraron capitán de las animadoras. Era de locos. Lo cierto es que nunca me propuse llegar tan lejos. Todo me sucedió sin querer. En los años 50 nos bombardeaban con propaganda derechista, pero el anticomunismo parecía ir de la mano de la discriminación racial. Y nos repartían fotos de negros linchados por haber hablado con mujeres blancas. Y eso es lo que se llevaba en Norteamérica. En esa época, el Ku Klux Klan y los anticomunistas acosaban a los representantes de los alumnos. Y aquello me dejó consternado. Me pareció francamente terrible y horroroso. Por un lado estaban las carreras de coches tuneados como las de la película American Graffiti. Y por otro teníamos el trasfondo del Ku Klux Klan y los derechistas. A comienzos de los 60, sentíamos que el mundo estaba cambiando y no había vuelta atrás. La religión se estaba convirtiendo en un rollazo. Y la gente la ponía en tela de juicio. Se cuestionaba la autoridad religiosa, el sistema de clases, cualquier tipo de autoridad. El momento más significativo de mi vida fue cuando en 1962 fuimos a Londres para ver Beyond the Fringe. Y no pudimos conseguir entradas de butaca, lo que de veras agradezco porque me tronchaba de risa. No habría podido permanecer sentado de todo lo que me hicieron reír Peter Cook, Alan Bennett, Jonathan Miller y Dudley Moore. Nunca pensé que se pudiera ser tan gracioso. Children under 10, 12 and 6. It's very cheap. It's very cheap. I think they're probably imported. Probably frozen, I should think. Oh, foreign. Yes, foreign or frozen. You wouldn't get local children at that price. I wonder how they prepare them. I shouldn't think they do. I should think they spring it on them. La influencia de Peter no es exacerbada, ya que hablamos de un hombre que actuaba por separado en 2 revistas musicales del West End londinense mientras seguía en Cambridge. Eran brillantes y atacaban todo cuanto me había oprimido durante 19 años. Es decir, realeza, policía, autoridades, profesores. Ninguna autoridad se libraba de su picota y aquello me cambió la vida. Peter Cook interpretaba a Harold Macmillan y una noche Macmillan fue a ver el programa. Entonces Peter se salió del guión y empezó a hablar como Macmillan a Macmillan. Y la gente decía, Dios mío, está imitando al primer ministro. Curiosamente, ahora todos lo hacen. El gobierno llevaba 13 años en el poder y su eslogan era nunca habéis vivido como ahora. Y cuando Peter Cook imitó a Harold Macmillan, lo ridiculizó y lo tildó de superfluo y carca, por lo que ya nadie pudo tomarlo en serio. En ocasiones la sátira es así de poderosa. We shall receive 4 minutes warning of any impending nuclear attack. Now some people said, oh my goodness me, 4 minutes, that's not a very long time.
Well, I'd remind those doubters that some people in this great country of ours can run a mile in 4 minutes. Y el gobierno fue derrocado. Acto seguido, por la tele emitieron una sátira de Harold Wilson fumando su pipa y el estricto estilo de vida inglés cambió radicalmente. Pasamos de una sociedad casi diferente de los años 50 a una sociedad donde de súbito la gente hacía chistes sobre la reina y el primer ministro y cosas por el estilo. Se respiraba un ambiente completamente distinto que desprendía una enorme cantidad de energía. La época universitaria fue maravillosa. Fui al Universal College, un centro con mucha clase cuyos alumnos solían ser ricos o inteligentes como yo. Entré allí con una beca presbiteriana. Me concedieron una beca de la iglesia porque en un principio pensaba ser misionero. Pero después me espabilé. En aquel tiempo en Estados Unidos había una revista llamada Help y Harvey Kurtzman, que era el editor de Mad Comics, era nuestro ídolo, el ídolo de mi generación de dibujantes humoristas. De modo que empecé a emular a Help con Fang. Él quería dirigir la revista, tenía un sinfín de planes, había 4 números en lugar de 2, habría esto, habría lo otro. No sé si podía costearlo, pero... La revista Fang perdía dinero constantemente y Terry dijo, bueno, creo que podemos cambiar las cosas. Y eso es lo que propuso. Esta es la primera edición, que fue uno de sus últimos... Sí, Terry lo dibujó. Dibujos. El caso es que no dispuso de tiempo para hacerlo con pluma y tinta y lo dibujó a lápiz. Así que le disgustó terriblemente no haberlo podido hacer mejor. Antes de que Terry tomara el mando, era muy aburrida. Solo había poesía, dibujos, artículos y cosas así. Terry quería transformarla en una revista apasionante y al final lo logró. Una de las cosas que hacíamos y que supongo que fue mi primera toma de contacto con las películas de animación era el fumetto, que en italiano significa pequeñas bocanadas de humo. Y como la revista Help los usaba, nosotros hicimos lo mismo. Salíamos en busca de exteriores pintorescos, asignábamos papeles, diseñábamos el vestuario y tomábamos pequeñas fotografías que narraban una historia incluida en bocadillos o globos de diálogo. Empleábamos la revista para causar estragos donde fuera, puesto que la universidad era un lugar bastante conservador y nuestro cometido era echar por tierra dichos ideales lo antes posible. En la ceremonia de graduación, cuando el decano me entregó el diploma, me dijo, Gilliam se merece una buena azotaina. No sé lo que quiso decir realmente. Conocí a Graham en 1959, siendo estudiantes de primer año en el Emmanuel College. Graham estaba haciendo un curso universitario de anatomía, fisiología, bioquímica y patología antes de ir a estudiar 3 años a un colegio médico de Londres. I think because it seemed the simplest course for me at the time. Writing essays and doing anything artistic in school, for me, called for a little more effort. Whereas anything to do with science meant I had to learn things, and I was reasonably good at learning things. I didn't have to create anything. So it seemed simpler to do that. I was a little afraid of creating things, I think. I think it's a good training ground for anything, actually. Isn't it? Yeah, because you meet all sorts of people, naturally, in very strange predicaments. And you do strange things to them sometimes. Aparte de ser excéntrico, estaba chiflado y le gustaba actuar ante la gente. Siempre tuvimos la impresión de que le encantaba actuar y exhibirse un poco, pero era muy divertido. Se tumbaba en mitad de la carretera fumando su pipa y rehusaba levantarse para que pasaran los coches. Cosas así. Conocí a John en 1961. El primer año lo había cursado en Clifton y yo fui su tutor en 1962 y 63. John era un abogado excelente y he de decir que supuso una gran pérdida para el gremio jurídico que no sacara el título de abogado. Me lo imagino en el bufete en el que no entró, siendo investido del cargo judicial al que nunca aspiró. No disfruté demasiado de Oxford. Me resultaba un tanto sobrecogedor.
A mí me gusta saludar a la gente, y allí, cuando saludaba a la gente, todos pasaban de largo. Y también me sobrepasaba porque pensaba, Oxford, Oxford, todos van a ser mucho más inteligentes que yo. Y a la postre te das cuenta de que es un espejismo y no hay nadie más inteligente que los demás. Cuando Michael fue a Oxford, creo que tenía muy claro que quería ser actor y hacer revista musical. Y se asoció con otro estudiante de Brasenose llamado Robert Hewison, con quien formó un gran equipo. Conocí a Michael Palin en el otoño de 1962, cuando fui al Brasenose College de Oxford. Y resultó que Michael Palin estaba en el mismo colegio cursando la misma asignatura, Historia. Cuando estaba en la universidad engañaba a mis padres contándoles que estudiaba. Y eso hacía hasta cierto punto. Sin embargo, estudiaba de noche y de día solíamos escribir, representar cabarets, dedicando 30 preciosos minutos a recopilar material. Gracias a Robert, porque yo no habría podido hacerlo solo. No sabía lo que era el cabaret. Creí que era algo bastante pícaro, donde se perseguía a mujeres con ligas y medias, pero él me dijo, no, el cabaret consiste en actuar, y si improvisamos media hora de chistes, podremos sacarnos unas perras. Robert me arrastró aún más al universo teatral, y Terry estaba en otro college, pero también hacía teatro. Aún recuerdo aquella figura oscura y vehemente, fumando un cigarrillo, vestida con un abrigo muy viejo que jamás se quitaba. Terry llevaba un abrigo marrón lleno de bultos y conducía una Vespa, una especie de motocicleta similar a la Lambretta. Terry, eras un tío muy frío. ¿En serio? Vaya. Sí, eras muy frío. Tenías esa especie de mirada galesa de Surrey, de alguien que no estaba seguro de dónde encajaba. Era un poco misteriosa. Tardé mucho en darme cuenta de que, uno, era un actor muy bueno, muy talentoso, y dos, de que era un hombre muy, pero que muy gracioso. Robert nos obligaba a... Es cierto. Ponernos las pilas. Era genial. Sin él no hubiera insistido tanto. Ahora posiblemente no estaría haciendo lo que hago. Supongo que a partir de entonces fuimos conscientes de que a los tres nos gustaba escribir e interpretar, pero en particular escribir más que interpretar. Considero que mis primeras colaboraciones con Terry no se centraban tanto en actuar con él como en escribir con él. Existía una leve diferencia entre Oxford y Cambridge a la hora de crear comedia, porque Cambridge, al ser una universidad ligeramente más científica, empleaba un método más científico de producir cómicos, nacido en el club teatral Footlights, que se remonta al año 1882. Well, it was an exclusive little club, really, at the time. They only had about 25 student or undergraduate members, as they're called in Cambridge. And you had to be asked by a member of the club, a current member, to do an audition. And then you did an audition and at one of what they called a smoking concert. And on the basis of that, if you got enough laughs, you were asked to join. Hice una prueba para Bill Oddie y Tim Brooke Taylor, que poseían la agudeza y talento suficientes para descubrirme e inscribirme en un smoking concert, concierto de fumadores, de Pembroke. Y resulta que el primer papel que interpreté lo había escrito John Cleese, pero él no pudo ver el espectáculo porque estaba en Fitzwilliam, o una de esas universidades para gays, o como quiera que se llamen. Así que no pudo asistir, y la primera vez que lo conocí yo acababa de interpretar una obra suya llamada BBC BC, que trataba de la BBC dando las noticias del Antiguo Testamento, y yo daba las meteorológicas. Nos azotará una plaga de langostas procedente del nordeste, seguida de ranas y de la muerte de todos los primogénitos. Lo siento, Egipto. Lo mejor del club Footlights era que nosotros teníamos un salón social y los de Oxford no. Y si querían celebrar un espectáculo tenían que alquilar un salón, montar un escenario, colocar un telón, instalar luces, pero nosotros ya teníamos todo. Teníamos barra propia. Era fantástico, porque cuando los demás tenían que acostarse a las 10:30, cuando cerraban los bares, nosotros íbamos al Footlights. ¿Qué desea, señor? Eso a las 2 o 3 de la noche. Podíamos beber cuanto quisiéramos y además había servicio de catering, de modo que podíamos pasarnos la vida metidos en el club. Generar cómicos en Oxford representaba una forma mucho más fortuita, casual y orgánica de hacer las cosas.
Había una especie de organización liberal, no tan estructurada como el Footlights, pero básicamente con el mismo fin, que pretendía realizar una revista musical para el Festival de Edimburgo. Conocí a Eric Idle en Edimburgo, cuando actuaba en una revista llamada My Girl Herbert. Yo sabía que John Cleese andaba por allí, puesto que yo había escrito un monólogo que interpreté en la revista de 1964, que era casi idéntico a algo que John había escrito y nunca habíamos colaborado. Graham y yo nos conocimos en una audición para la revista del Footlights en 1961, creo recordar. Y después ambos nos fuimos a tomar un café. Lo más asombroso es que pensé, este tío me cae mal. Y poco después empezamos a escribir juntos con asiduidad y olvidé por completo mi primera impresión negativa. Curioso, ¿verdad? La primera vez que vi a John y a Graham fue en su revista en el Teatro de Windham. Fui a una matiné y Graham no me parecía un actor en absoluto. Solo deambulaba por el escenario. Y yo me preguntaba por qué estaba ahí. Bueno, supongo que estoy actuando, ¿no? Y después volví al escenario. Fuimos a ver a nuestros rivales, la revista de Oxford donde actuaba Terry Jones. Estuvo bien, y cuando nos conocimos vimos que no funcionaba la combinación Oxford-Cambridge. Y al año siguiente conocí a Michael Palin, también en Edimburgo, en Cambridge en 1964. Y era un fenómeno en el escenario, era realmente especial. ¿Fue amor a primera vista o nos enamoramos en una sala abarrotada de gente y esperamos a que pasaran 14 o 17 años? No lo sé. Se nota cuando se ve a alguien haciendo algo bueno, y viendo a Terry Jones actuar, quedaba claro que era bueno, y quedaba claro que era bueno en la revista, y que Michael también era bueno. Cleese ciertamente era sobresaliente. Vi actuar a Cleese en 1963, y mientras los demás eran graciosos, Cleese tenía que ser serio, pero fue divertidísimo. Era el único que no gesticulaba, ni te indicaba lo gracioso que era, y encima destacaba una barbaridad, y no solo hablo de altura. Destacaba entre todos los demás actores. Cuando estábamos en Edimburgo, actuando en el salón que habíamos alquilado al Departamento de Parques y Entierros del Ayuntamiento de Edimburgo, fue cuando me dije, esto es algo que quiero hacer después de terminar mis estudios. Cabría la posibilidad de dedicarme a esto. Hago reír a la gente. Cada noche se agotan las entradas y escribimos los guiones y los interpretamos. Pero el problema eran mis padres, en especial mi padre, al que no podía decirle, he decidido ser actor, porque le habría dado un patatús. Cuando salí de Cambridge en el 63, con idea de ser abogado en Freshfields, abogados del Banco de Inglaterra, les dije que me iba a dedicar al espectáculo. En realidad les dije, voy a trabajar para la BBC. Y les pareció bien, porque la BBC era lo mismo que la administración pública. Era un trabajo respetable, con derecho a pensión y con garantía financiera. Terry, tenías un trabajo remunerado en la BBC, ¿no? ¿En el 66? Sí, en el 60, sí. ¿De corrector de guiones? No sé lo que hacía, es uno de los misterios de mi vida. Porque acababa de aceptar un trabajo. Llevaba casi un año en paro. Y de repente me llamó a la oficina de Frank Muir. Así que fui allí, a la BBC. Y él me dijo, claro que vamos a darte trabajo. Ganarás 20 libras por semana. Lo que parecía ser un montón de dinero. Y me dieron un trabajo que no sabía lo que era. Él me dijo, echa un vistazo a esto, a ver qué te parece. Y tenía 2 mesas, 2 máquinas de escribir, 4 teléfonos. Y ni idea de cuál era mi cometido. Primero escribir. Tú hacías eso. Sí, y tú estabas con... Y yo hacía un programa popular. Presentaba un programa popular en la TWW, en Bristol precisamente, que es a donde vamos. Debo agradecer a aquel programa que me animara a seguir y me permitiera contar a mis padres, sobre todo a mi padre, que trabajaba en Bristol. ¿Qué es eso? La televisión. La BBC. Muy bien, hijo. Pero no era la BBC, sino una de las múltiples compañías independientes nacionales. Si él hubiera visto de qué se trataba, se habría disgustado un poco.
pero al menos me dio la oportunidad de desarrollar muchas otras inquietudes e ideas. Pues gracias a eso, al dinero que gané con un programa llamado Now, empecé a escribir con Terry Jones en la BBC. Graham me telefoneó una noche y me dijo que quería hablar conmigo. La razón por la que quería verme era que se había titulado en medicina, pero tenía que decidir entre hacer un curso de interno en un hospital e inscribirse en el Consejo General de Colegios de Médicos, o irse a Ibiza a escribir sketches con John Cleese. Al final optó por irse a Ibiza y estoy seguro de que eligió correctamente. Terry decidió que, después de graduarse, quería que siguiéramos con nuestro trabajo. Y pudimos ganar algo de dinero vendiéndole material a la revista de Harvey Kurtzman. Entonces él decidió viajar a Nueva York a entrevistarse con Harvey Kurtzman, que era nuestro ídolo. Así que fui a Nueva York a conocerlo en persona. Entré en el Hotel Algonquin y él no estaba, pero estaba lleno de mis humoristas gráficos predilectos. Todos los que habían trabajado para Matt trabajaban ahora para Harvey, y todos esos dioses que yo idolatraba estaban en el vestíbulo. Harvey apareció un poco más tarde. Chuck Alberson, que era el redactor adjunto, dejaba su puesto y necesitaban que alguien lo ocupara, por lo que pensaron en mí. Aquel trabajo me cayó del cielo. Entonces regresó al inicio de mi último año, se sentó en la residencia y nos contó que iba a empezar a trabajar para Harvey Kurtzman, lo que para mí era ascender al Monte Olimpo y trabajar para Zeus o cualquier otra deidad. Era impensable que gente como nosotros pudiera llegar tan lejos. Pero Terry pensó, sí, podemos conseguirlo. La revista Help fue, por así decirlo, mi primera conexión con el universo Python, ya que habíamos escrito una historia sobre un hombre que se enamora de la Barbie de su hija. En aquel entonces, Terry y yo fuimos a Greenwich Village a ver un espectáculo llamado Cambridge Circus. Se representaba en el barrio de Greenwich de la ciudad de Nueva York. Era comedia inglesa y se suponía que sería divertida, así que fuimos y fue desternillante. Y en el espectáculo actuaba un tipo llamado John Cleese. Terry se presentó y me dijo, me gustan las caras que pones, lo que era todo un cumplido. Pues eso es lo que le decían a Laurence Olivier. Le decían, Sir Larry, nos encantan las caras que pone. John, sin lugar a dudas, sobresalía del resto de intérpretes y le propuse aparecer en la revista. Aquel fue el inicio de nuestra amistad. Y cuando Terry aterrizó en Inglaterra muchos años después, volvió a toparse con John y el resto ya es cosa sabida. Creo que el programa que nos consolidó en televisión fue That Was the Week That Was, porque era un programa excepcional. La gente no sabe lo vanguardista que resultó en aquella cultura deferente que existía en Inglaterra. One you may have missed this week in the Radio Times in Woman's Hour, What I've Been Doing by Cecilia Bevan, mother of 13 children. He de confesarles que David Frost siempre me ha parecido buenísimo. Supongo que yo tenía talento, pero él me ahorró muchísimo tiempo. Solía llevarme cada 2 meses a conocer, no diría amigos, sino más bien conocidos, compañeros de profesión tal vez. Y sacaba a relucir la sátira en That Was the Week That Was, con la típica sátira fina de Cambridge. Yo había escrito 2 o 3 cosas para That Was the Week That Was, lo que era un privilegio. Y él acostumbraba a llamarme siempre desde el aeropuerto. Me llamaba y yo le decía, hola David, y él contestaba, Super. Oh, he said, would you like to be in a television series? I said, what? He said, well, I'm doing a new television series. It's going to be super with 2 people called Ronnie Barker and Ronnie Corbett. You won't know them yet, but it would be great fun. We're going to start in the spring. Would you like to be in it? I said, yes, please. He said, super. So, I have to go now. They've called my flight. Y me quedé pensando, ¿lo habré soñado?
Mientras el programa popular de Bristol me ayudaba a llegar a fin de mes, fue The Frost Report lo que me impulsó como escritor. Todos escribíamos para él y nos sirvió de reserva de talento. Y lo próximo que recuerdo es estar ensayando con los Ronnies. Todos los Python escribían guiones para The Frost Report. Fue entonces cuando los conocimos. Y cuando Ron y yo entramos en su equipo. Well, you see, it hurts. Still, quite, but it's not. No, it isn't, is it? Y lo bueno de David era que si se fiaba de ti, te dejaba hacer lo que quisieras. Y escribías un programa que se emitía en directo esa misma noche. Ahora ya sé lo que significa adrenalina. Recuerdo que estaba en el bar El Sol Esplendoroso de Portobello Road, escribiendo un gag, puliéndolo en el taxi, y por la noche lo dieron por televisión y pensé, ¡ostras, qué pasada! Fue una experiencia muy enriquecedora. Mike y Terry solían escribir el inserto cinematográfico de la semana, que duraba unos 3 minutos. Eric escribía monólogos para Robbie Barker, y Graham y yo escribíamos uno de los grandes sketches de la semana, que posiblemente interpretaríamos los Ronnies y yo. Now, what exactly were you doing on the night of the 14th of October? Well, we pulled some birds, slapped them back to the drum, you know, a bit of a giggle all down to Larkin and all that carry on. Now, look here. I can't understand a word you're saying. Lo genial de The Frost Report era que a cualquiera que viniera con buenas ideas lo fichaban. Y por eso los créditos finales eran tan largos y duraban una eternidad y mis padres nunca podían ver mi nombre. Barry Krayer, que en paz descanse, solía referirse a los créditos finales de los guionistas del programa de Frost como los muertos de la Segunda Guerra Mundial. David Frost duraba unos cuantos segundos en pantalla. Digamos que sus padres no tenían que forzar la vista para poder ver su nombre. Jimmy Gilbert, que dirigía y producía el programa, se apiadó de nosotros y nos dejó actuar en pequeños insertos cinematográficos. Es cierto. Y nos dio... Fue un modo de ganar un poco más de dinero. Sí, nos pagaba... Porque nos pagaba por actuar más de 50 libras. Y ganábamos 20 libras, creo. ¿Al día? No me acuerdo. Pues a mí 50. Creo que hubo un pequeño paréntesis entre David y los Python. Hasta cierto punto les molestaba su espíritu empresarial. We gradually began to realize that, along with Michael Palin and Terry Jones and Eric Idle, we were actually writing about 90% of the program. Posteriormente hicieron At Last The 1948 Show, donde los Python actuaban con Tim Brooke Taylor. David Frost fue, seamos justos, el que propuso el programa. Y si mal no recuerdo, él no quería que John actuara, pues estaba haciendo The Frozen Report, pero yo consideraba esencial que John colaborara. Name. Given posture. Possible. Looney. Tim era formidable y tremendamente divertido cuando estaba asustado. Right, well, what are the problems then? Well, it's rather embarrassing to say, really. I don't like to tell people because I'm frightened of them laughing at me. A veces quería que John se implicara más porque alguien le había dicho que era un buen actor, y eso es lo último que conviene decirle a un cómico. I want you to feel absolutely at your ease while you're here because, of course, anything you say to me will be in the strictest confidence. Oh, I must tell you about the bloke who was in here this morning. Le dije a Marty, oye, está siendo demasiado sutil, y él me contestó, dale un pisotón hacia la mitad. Cuando se lo di se enfadó muchísimo, pero tuvo que disimular porque las cámaras seguían enfocándolo y estuvo sembrado. No osaría volver a hacerlo, es mucho más grande que yo. Creo que soy un conejo. Es uno de los momentos más divertidos que jamás haya visto. Debíamos estar escribiendo para The Frost Report cuando Humphrey Berkeley vino y me dijo, quiero hacer un programa infantil, tengo un grupo, The Bonzo Dogs, y quiero que usted lo escriba. Y yo le respondí, bien, pero quiero escribirlo con Michael Palin y Terry Jones, porque pienso que quedará genial. Y él me dijo, de acuerdo, así que formamos un reducido grupo de guionistas. City editor. Yeah? I've got a great story for you. Oh, yes? It's a great story. All right, let's hear it. Once upon a time, in the land of the wobbly dum-dum tree, Ricky, the gobbly pixie, sat beneath the magic oak tree... That's enough! I'm not interested in fairy stories. This is a newspaper. Miss Perkins, will you show this lunatic out of here? But I haven't finished.
a break of day to fairyland, to the golden shores of fairyland. I will lead you. Era un programa divertido, ya que teníamos que escribirlo y solo duraba 23 minutos de televisión independiente. The Bonzo Dogs actuaban cada semana y formaban el grupo más estrambótico de la historia. La primera semana fueron 14 y después se redujeron a unos 7 u 8. You're wanted in the Twilight Zone now, sir. Thank you, Rigor. She's broken all the super hearts of the superheroes of the galaxy. Nos dijeron, adelante, haced televisión para niños. Y no pensamos en eso, sino en hacer una televisión absurda. Y qué bien nos lo pasamos. Pero se disfrazaban de tabla de lavar y de aspiradora e improvisaban canciones extrañas y singulares. Eran dadaístas, surrealistas, por así decirlo, y creo que nos influyeron en gran medida. Su influjo en los Python es colosal, porque nosotros creábamos pequeños sketches desde Cambridge, pero ellos hacían comedia del día a día. Yo trabajaba de ilustrador y director artístico de revistas y me dije, tengo que salir de aquí y conocer a alguien que trabaje en televisión. Y esa persona resultó ser Humphrey Barclay, productor de Do Not Adjust Your Set, escrito por Mike, Terry y Eric. Cuando escribíamos la segunda temporada, vino un tío peculiar, con melena y un chaquetón afgano peludo, que Cleese nos había enviado. Todos recuerdan aquel mítico día en que me presenté con el chaquetón. Un hombre y un chaquetón que Eric adoraba. Fue amor a primera vista. Me encantaba aquel chaquetón. Además, tenía una novia muy guapa. Y él tenía algo. No sé. Michael y Terry exclamaron, no me... Parecían dos pequeños roedores mascullando en un rincón. Ña, ña, ña. El hombre del chaquetón había invadido su territorio. No sé por qué, pero sabía que tenía algo de especial. Así que lo integramos en el grupo. Sin embargo, él no tenía experiencia, no había escrito sketches. Bueno, había escrito varios sketches no demasiado graciosos, pero por alguna razón instintiva e inexplicable yo dije, tiene que trabajar con nosotros. Así es como empezó todo. Y en las siguientes temporadas de Do Not Adjust Your Set hice algunas animaciones y para entonces ya éramos como uña y carne. En lo que se refería a mí, todos teníamos distintas versiones, claro está. Graham y yo escribíamos. Nos pasamos 18 meses escribiendo debido a que yo acababa de casarme con Connie Booth, una norteamericana, y no quería pasar mucho tiempo en un estudio, cuando ella era una perfecta desconocida en Londres. De modo que trabajé durante año y medio desde casa, y Graham y yo escribimos multitud de guiones, y nuestros deberes semanales eran sintonizar, creo que los jueves a las 4:30 de la tarde, sintonizar Do Not Adjust Your Set, que lo considerábamos el programa más hilarante de la televisión. And now it's time for party games. Here are some really exciting games you can play this Christmas. And first, from Terry, here's the A and B game. Well, all the teams are divided, the guests, I should say, are divided into two teams, A and B are the winners. Well, you can't make it more complicated if you want to. Habíamos hecho 2 temporadas de Do Not Adjust Your Set y se planeaba hacer otra más, pero yo me negué en redondo porque estaba harto de cómo estaban dirigidas. Y al final, dado que los conocíamos de The Frost Report, los llamamos y les dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Pero ellos mostraron aires de superioridad al haber recibido una oferta de Philip Jones de la Thames Television. Dijeron, habéis sido estupendos por haber hecho 2 temporadas. Los adultos vuelven a casa a las 5:25 para veros. Contáis con una audiencia envidiable, pero queremos daros un programa más maduro. Pero estaremos 2 años sin estudio. Cuando John me planteó hacer algo juntos, dijimos, naturalmente, ¿podemos llevar también a Eric y a Terry Gilliam? John quería trabajar con Mike, así de sencillo. Todo el mundo quería trabajar con Mike. Aquellos fueron nuestros comienzos juntos. Creo que el grupo se formó por pura casualidad. Se fue seleccionando cuidadosamente. Probamos a ver si encajaba y funcionó.